Hermana, esta historia es una de las historias más impactantes que me han llegado en estos últimos meses. Quédate a ver toda la historia, porque aunque está larga la historia, de verdad tiene momentos tan impactantes. Cada momento, o sea, cada que pasa el tiempo te vas a impactar más. Quédate a ver hasta el final porque te lo juro que te vas a quedar en shock como yo. Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video yo les dije que siempre es bueno finalizar la semana con un buen chisme y empezar con todo. Con toda la semana un chisme. Y también en este video te voy a recordar que te tengo una sorpresa preparada. ¿Me ves? ¿Me observas hoy también? ¿Sí? Ok, nada más no pierdas de vista algo. El que le adivine, hermana, voy a hacer una dinámica para regalarle algo. El que le adivine lo que voy a hacer. Obsérvame. ¿Ya? Ok. Oye, pues te tengo una historia muy buena, como ya leíste en el título del video. Me engañó con mi prima y me vengué engañándolo con su hermano. Ni modo, así es la vida, el karma. Pero quédate a escuchar esta historia porque está bastante larga, bastante buena. Eso sí, está larga la historia, para que te vayas por una papita. Ponle pausa si quieres. Ve por una frutita, unas papitas, unos doritos con chile. ¡Ay, qué rico! Y te pones a ver esta serie, te iba a decir. Bueno, sí, esta serie de chismes, pero el día de hoy es un capítulo diferente. Antes de comenzar, recuerda que tengo un grupo, un canal de WhatsApp donde te puedes unir. Y aquí al lado va a estar apareciendo el código QR para que te unas, y si no, en la parte de abajo va a estar el link. Por favor, únete y sígueme en todas mis redes sociales y de verdad me apoyarías muchísimo si le das like a este video y me dejas un comentario muy bonito en la parte de abajo. ¿Qué te parece? Deseándome buen inicio de semana. Digo, mínimo, ¿no? Mínimo. Ok, hermana, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hermanas, antes de comenzar esta historia les quiero leer un fragmentito que me mandó la dueña de esta historia. Ahí les va. Hola, Ami. Dudé mucho de mandarte mi historia, ya que estaba muy chiquita cuando pasaron estas cosas. Además, después de 11 años, mi mamá aún no sabe nada de esto. Y las dos siempre escuchamos tus historias. Me gustaría que escuchara esta historia de tu boca para saber qué opina de todo. Primero que nada, muchas gracias por ver estas historias con su mamá. Me encanta cuando me dicen, estoy con mi mamá viendo tus historias, con mi abuelita y demás. Yo sé, todas las mamás son comprensivas y son buenas. Y yo sé que hayas hecho lo que hayas hecho, tu mamá siempre va a estar ahí para ti. Así que bueno, ahora sí comenzamos. Esta historia comienza así. Mira, yo recuerdo mi infancia muy feliz, ¿eh? Yo recuerdo que de chiquita era bastante feliz. Mi mamá se embarazó muy joven de mí, ella tenía como 17 años cuando se embarazó de mí y mi papá tenía 27, se llevaban 10 años. Pero la verdad es que mi papá fue un cucaracho de primera. Pero esa es otra historia que ya estoy convenciendo, por cierto, a mi mamá de que también la mande para que la escuchen. Aún y con todos estos problemas, la verdad es que yo siempre fui una niña muy feliz. Tuve una infancia muy bonita, entonces no me quejo. Mira, te voy a contar. Cuando mi mamá salió embarazada, mi papá se fugó, se fue. O sea, dijo, no me voy a hacer responsable. Y cuando cumplí 3 años, mi papá regresó a mi vida y pues ya me cuidaba y me protegía. Te voy a decir algo que estoy muy de acuerdo, y es que como pareja puede ser un cucaracho, pero como padre puede ser increíble. Y eso, hermanos, de verdad, si ustedes como hombres no les sale ser buena pareja porque definitivamente decidieron el camino de la infidelidad y del cucarachismo, se entiende. Pero sean buenos padres porque los hijos no tienen la culpa de pagar todo lo que como padres hacen. El hombre que me crió los primeros 3 años de mi vida fue mi abuelito, el papá de mi mamá. El papá de mi mamá nos apoyó bastante. Mi abuelito fue un superhéroe porque era como mi papá y además apoyó a mi mamá para que estudiara, porque en ese tiempo estudiaba medicina mi mamá. Entonces, bueno, mi mamá se dio cuenta con el tiempo que la verdad era muy pesado y muy demandante y desgastante. La gente que estudia medicina sabrá que sí, y que no podía pasar tiempo conmigo. Entonces ella decidió cambiarse a estudiar química y pues para poder tener más tiempo conmigo. Cuando cumplo 3 años, mi papá biológico reaparece y pues bueno, ellos ahora pues se dan otra oportunidad. Mi papá hace su papel de papá conmigo y para esto mi mamá vuelve a quedar embarazada de mi hermanita
y ahora sí mis papás deciden casarse. Mi papá era petrolero, entonces la verdad mi papá hubo un tiempo que ya le empezó a ir súper bien y empezamos como que pues a tener mejor calidad de vida, y en ese punto como ya vivíamos con mi papá, o sea mi mamá, mi hermanita y yo nos fuimos a vivir con mi papá, pues mi papá ya estaba ganando mucho mejor y nos fuimos a vivir a un lugar muy bonito. La verdad es que estábamos acostumbrados a una muy buena vida, acostumbradas porque mi papá nos daba muy buena vida. Él le iba bastante bien trabajando pues ahí, entonces imagínate. La verdad es que nunca le batallamos con nada económicamente y el problema era que intercambiábamos toda esa buena economía por no ver a mi papá durante 15 días cada mes. O sea, lo veíamos 15 días sí, 15 días no, 15 días sí, 15 días no, por su trabajo. Entonces, quien estuvo ahí como muy presente era mi abuelito paterno, que te digo que era como mi papá también. Él era el mejor abuelito del mundo, hermana. Él me enseñó poesía, me enseñaba muchas cosas para que yo fuera una buena niña, que tuviera buen corazón. Mi abuelito, la verdad, se la rifó. Pero desgraciadamente un diciembre del 2010, hermana, el cáncer le ganó a mi abuelito y él falleció. Esto nos pegó muchísimo, o sea, imagínate a mí porque era como mi papá y mi mamá era muy apegada a su papá, entonces, híjole, nos pegó bastante que mi abuelito falleciera. Mi papá siempre fue un papá muy exigente, hermana. Desde muy chiquita él me exigió, me ayudó, me enseñó y me obligó a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, o sea, porque era muy, muy exigente conmigo. Te voy a decir, o sea, cuando él se iba, por su trabajo que se iba a los 15 días, él me hacía cargo de todo. Me decía, a ver, fíjate que las llaves del gas estén cerradas, fíjate que las llaves de la casa estén en orden, fíjate que esto, fíjate. Me dejaba muchas tareas a cargo porque me decía que mi mamá era muy débil y distraída y que mi hermanita estaba muy chiquita, entonces que yo me tenía que hacer cargo de la casa. Y desde muy pequeña pues yo hice ese papel, ¿no? De cuidar y de alguna manera proteger, porque mi papá me decía que yo era la más grande y que yo me tenía que hacer cargo de la casa. Bueno, hermana, ahora sí, ya que te puse todo esto en contexto porque era importante, un año antes de que falleciera mi abuelita, ahí te va, teníamos unos vecinos. Era una familia que estaba conformada por mamá, papá, hermano mayor y hermano menor. El hermano mayor es el cucaracho de esta historia. Aquí es donde entra el cucaracho. Yo lo conocí porque, te digo, se mudaron ahí y pues no la llevábamos muy bien. Estábamos muy chicos los dos, pero no la llevábamos muy bien. Fíjate, el hermano menor de esa familia era de mi edad, pero yo me la llevaba mejor con el mayor, que era el cucaracho de esta historia, ¿no? Y cada que en la colonia se salían así como todo el chiquillero, ¿no? Yo también me salía, pero yo me la llevaba mucho mejor con el cucaracho. Hermana, el cucaracho se convirtió mi amigo, mi cómplice, mi confidente, mi mejor amigo. La verdad nos la llevábamos muy bien, nos contábamos todo, éramos, híjole, uña y mugre, haz de cuenta. Resulta que un día sus papás se separan, y esto es muy importante en esta historia, que lo recuerdes. Se separan, yo pensé que se habían separado por infidelidades, pero tiempo después me entero que los papás del cucaracho se habían divorciado porque el papá se dedicaba a cosas turbias, negocios turbios, ya tú te imaginarás de cuáles. Entonces el papá se fue a vivir a otro estado y el cucaracho se quedó a vivir con su mamá. Entonces como que de repente viajaba, iba con su papá y así, pero vivía con su mamá ahí donde yo vivía. Ay, hermana, pues aquí viene una parte bien triste porque unos días antes de mi cumpleaños, mi papá falleció, desafortunadamente. Una noche antes mis papás discutieron, al día siguiente mi mamá se levanta para despertar a mi papá y se da cuenta que mi papá había fallecido y pues ahí falleció en nuestra casa. Cabe recalcar, hermana, que es importante que mencionarte esto y no por ¿cómo te puedo decir? Presumida, ¿no? Pero pues estábamos acostumbrados a una buena vida y cabe señalar que mi mamá siempre fue una mujer que se dedicó al hogar, entonces mi papá era el que proveía y el que aportaba. ¿Qué pasa? Que a pesar de que mi papá ganaba mucho dinero, cuando él muere nos quedamos sin absolutamente nada, hermana. Nada es nada. Estábamos tan acostumbradas a colegios privados, a clubs, a salir de viaje. Pues teníamos una buena vida porque mi papá nos daba esa vida, hermana. Mi mamá se tuvo que meter a trabajar, obviamente, porque pues tenía que solventar la casa. Y a pesar de que mi mamá trabajaba bastante, pues no podía darnos esa vida como mi papá nos la daba. ¿Y qué pasó? Pues que nos cambiamos a una escuela pública, nos teníamos que cambiar de casa porque pues la verdad no nos alcanzaba y yo me tenía que hacer cargo de la comida y de la casa y de mi hermanita mientras mi mamá se iba a trabajar. Les juro que se tienen que quedar a ver esta historia porque cada vez salen cosas increíbles. Quédense a ver toda la historia porque está larga pero está muy buena.
Hermana, recibimos mucho apoyo de parte de la familia de mi papá, de mi familia paterna, en especial de un tío que le vamos a poner Santiago. Con mi papá eran 5 hermanos, incluyendo a mi papá, y la verdad que toda la familia nos ayudó, pero mi tío Santiago nos ayudó mucho más. Nos llevaba a pasear, nos daba dinero, nos visitaba, y yo, hermana, la verdad que presentía algo raro de este tío. Agárrate, hermana, porque un día nos quedamos a dormir en la casa de la familia de mi papá, y pues ahí vivía mi tío, ¿no? Santiago. Ay, hermana, pues apenas habían pasado 6 meses de que había muerto mi papá. Nos fuimos a dormir y a mí en la madrugada me dio sed. Me levanto y me encuentro a mi mamá con mi tío Santiago teniendo sus cosas. Esto para mí fue un impacto grandísimo, hermana, porque yo tenía a mi mamá en un altar. ¿Sí explico? O sea, es decir, para mí mi mamá era top, lo máximo. Cuando pasa esto, obviamente tan reciente lo de mi papá, pues de alguna forma le perdí respeto a mi mamá. Y la bajé de ese altar y ya no la podía ver como antes la veía, que era una superhéroe y, bueno, superheroína. Ya no podía verla así, porque sentía, pues fue un trauma muy grande para mí haber visto eso. Después de esto, una de las hermanas de mi papá se enteran o medio sospechaba de mi mamá y de mi tío. Entonces cuando lo confirman, o sea, cuando confirman que sí tenían sus que veres, hermana, pues a partir de ese momento dejamos de recibir el apoyo total de toda la familia de mi papá. Nos corrieron, obviamente no recibimos ningún tipo de apoyo. Y hermana, antes de que juzgues a mi mamá, tienes que quedarte a escuchar toda la historia. Para todo esto, ¿recuerdas al cucaracho? Te digo que era mi mejor amigo. Yo le contaba absolutamente todo y siempre recibí su apoyo de cuando pasó lo de mi papá, lo de mi abuelito, ahora lo de mi mamá. El problema fue, hermana, ahí te va, yo estaba muy chiquita. Entonces yo le contaba todo eso a él porque era él, o sea, él era la única persona a la que yo le contaba todas estas cosas tan fuertes. Incluso me dijo, o sea, en ese momento me dijo, ay, yo creo que tu mamá no quería a tu papá y por eso hizo lo que hizo. Es más, yo creo que ni las quiere usted sus hijas porque hizo eso. Entonces en ese momento, como yo estaba tan débil, tan vulnerable, empecé a depender emocionalmente 100% de lo que me decía el cucaracho. Y pues yo en ese momento obviamente sentía que él, el cucaracho, era la única persona que me entendía, que me apoyaba, con la que podía platicar. Porque pues mi hermanita pues estaba muy chiquita, entonces no le podía contar y no entendía cosas y pues yo sentía que el cucaracho era la única persona en el mundo que me entendía. Un año después yo empecé a tener problemas en la escuela, en la secundaria creo, porque yo empecé a tener actitudes de niña fresa, ¿no? Como se le denomina acá en México, como que muy presumidilla. Pues hermana, pero es que a ver, yo venía de una educación completamente diferente, de colegios privados, entonces de alguna forma desarrollé esa personalidad porque desde chiquita te digo que estuve en los mejores colegios. Entonces, pues empecé a caerle mal a la gente acá en la escuela pública. Te digo, suena mal, pero la verdad le empecé a caer mal a mucha gente por mis actitudes de niña fresa, hasta que conozco a Fernanda, una niña súper linda, se convirtió en mi mejor amiga, ella me ayudó a ser mejor persona, a canalizar mis emociones, a estar un poquito más tranquila y a que los demás pues no me trataran mal. Y pues Fernanda se convirtió en mi mejor amiga e inseparable. En mi casa yo tenía bastantes problemas, hermana, porque te digo que yo de alguna forma le perdí el respeto a mi mamá completamente. Le gritaba, no le hacía caso, porque pues sí, hermana, cuando vi lo de mi tío, pues para mí ya, ¿sabes? No tenía respeto alguno por mi madre. Y te voy a decir una cosa, estoy arrepentida completamente ahorita porque más adelante te vas a dar cuenta. Pero entendí y sé que estuvo mal haberla tratado así. Y yo sé que no es tarde y en este momento le quiero pedir una disculpa porque sé que no fue la forma de hacerlo. Pero quiero que entienda ella que si lo hice fue porque era una niña que no entendía, que no sabía y que además estaba muy dolida por la muerte de su papá. El cucaracho me acuerdo que también me empezó a contar que tenía muchos problemas con su mamá. A raíz de la separación de sus padres, él empezó a agarrarle coraje a su mamá porque decía que su mamá había corrido a su papá. Pero pues hermana, pues claro, pues el papá estaba metido en cosas y la mamá no quería que le perjudicara a sus hijos. ¿Qué pasó? Que el cucaracho se va al otro estado con su papá a vivir. Entonces pues ya no lo veía. Entonces ahora en vacaciones o en puentes así visitaba a su mamá. Y pues ya no lo veía tan seguido como antes y la verdad es que yo empecé a extrañarlo bastante. En un momento no me siento orgullosa de lo que voy a platicarles, pero pasó y estoy muy arrepentida. Repito que si mi mamá está viendo este video, quiero que sepa que estoy arrepentida porque yo hasta llegué a empujar a mi mamá.
Entonces, yo me acuerdo que mi mamá pues ya estaba cansada, ¿no? De alguna forma, porque pues yo estaba como emberrinchada con la vida pasada que tenía o por lo que había hecho. Y yo me acuerdo que mi mamá habló con un tío y le contó la situación, y mi tío pues tiene mucho dinero, mucho dinero. Entonces mi tío le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Que se venga a vivir conmigo, pero mi tío vivía en otro estado, y casualmente en el mismo estado donde vivía el cucaracho. Fíjate, todo se acomodó, hermana. Entonces le dijo mi tío a mi mamá, ¿sabes qué? Déjala que se venga a vivir conmigo, yo la meto a escuela privada y yo me hago cargo de ella para que 2 años, le dijo, yo la mantengo por 2 años en lo que tú te estabilizas económicamente, en lo que ella cambia, en lo que ella madura, en lo que ella se le pasa el berrinche. Y claro, a ver, tú vas a decir, no, como madre no dejas ir a tus hijos, pero también, pues mi mamá yo creo que dijo, claro, a lo mejor eso es lo que quiere mi hija, y una madre hace todo para que sus hijos estén bien, hermana. O sea, mi mamá creo que lo hizo de esa forma, no creo, estoy segura que lo hizo de esa forma para que yo me recuperara y que estuviera un poquito más tranquila después de cambiar de vida y después de lo que había pasado. Bueno, pues total, me voy con mi tío a vivir a ese otro estado, hermana. Te digo, ahí también vivía el cucaracho en ese estado. Para esto mi tío vivía con su esposa y 3 hijos. Yo me la llevaba muy bien con la de en medio. Platicábamos de todo, y cuando entro al colegio, ándale que me encuentro al cucaracho. Pues afortunadamente el cucaracho también había, bueno, afortunadamente en ese momento, ¿verdad? Pero desafortunadamente el cucaracho entró al mismo colegio donde yo iba a estudiar. Pues hermana, de la amistad que teníamos el cucaracho y yo, pues se fue, ¿cómo se puede decir? Fortaleciendo más y más y más, hasta que llegamos pues a enamorarnos de alguna forma y decidimos tener una relación más que amigos, sino que de novios. Me pongo a pensar ahorita, la verdad, yo estaba en secundaria, él en prepa, entonces era algo como que, híjole, medio descabellado, ¿no? Pero bueno, pues al final en el amor, en el corazón, pues no se manda, así que decidimos tener una relación, el cucaracho y yo. Bueno, hermana, pues el papá del cucaracho se empezó a hacer de muchísimo dinero a tal grado que en el cumpleaños 18 del cucaracho me acuerdo que le regalaron un carrazo, híjole, ni te digo cuánto costaba porque era un carrazo. Y bueno, pues total, eso empezó a que el cucaracho empezara a cambiar de actitud. Más bien eso obligó al cucaracho que cambiara de actitudes, y ya era como que muy raro y ya sabes, el dinero cambia a la gente cuando no sabe manejarlo. Entonces me acuerdo que llegó el verano y yo no me regresé a mi casa. Dije, el siguiente año me voy a regresar, porque además yo ya me sentía preparada para regresar con mi mamá y volver a estar con ella. Bueno, hermana, pues para esto, ahí en la casa de mi tío llegó otra prima. Bueno, es prima de mi prima, ¿ok? Entonces, pero para mí era mi prima, o sea, le vamos a poner Marina, ¿ok? Llega Marina, que era otra prima, y pues nos la llevamos muy bien. La verdad es que tuvimos muy buena conexión y ya me la llevaba más con ella que con mi otra prima, la que te había contado, la hija de mi tío. El cucaracho me pedía que saliéramos los fines de semana, y fíjate, mucho ojo con esto, les voy a platicar, porque uno cuando está muy jovencito es más manipulable, ¿no? Más vulnerable a que sea manipulable. El cucaracho me manipulaba y me decía, arréglate, o sea, a pesar de mi edad, me decía, arréglate más, maquíllate más, vístate así de tal forma, porque hermana, las fiestas a donde me invitaban eran a ranchos impresionantes con las amistades del cucaracho, que pues tenían bastante dinero, y pues él quería que yo me viera más grande, obviamente, ¿no? Entonces, pues yo lo hacía, hermana, para complacerlo, y porque yo estaba enamorada de él y porque no quería que me dejara o que me engañara con otra, pues obviamente me arreglaba muchísimo, hasta empecé a porque él pues me lo pedía. Hermana, aquí viene una parte que tengo que tener mucho cuidado. Por favor, necesito que me pongas mucha atención porque tengo que ser muy cuidadosa. En una ocasión, en una fiesta que me invitó el cucaracho, que nunca debí de haber ido a esa fiesta. Yo me acuerdo que fueron mis primas, mi prima Marina y mi prima, la hija de mi tío, con la que me la llevaba muy bien. Entonces las invitamos a la fiesta y de repente yo perdí de vista al cucaracho y a mis primas. Ya no las vi. Y yo no conocía a nadie de los amigos del cucaracho, solamente a uno que iba en su salón, en la escuela. Ay, es que ¿cómo cuento esto? Esa persona, ese muchacho, me dio algo que yo perdí la memoria. Yo perdí la conciencia más bien. Esa persona me llevó a un lugar que era una bodega ahí en esa fiesta y ya te imaginarás lo que pasó. Yo nunca había tenido nada que ver con nadie, obviamente eso me lastimó bastante, me dolió mucho cuando tomé conciencia de todo, y porque yo estaba bajo sustancias, ya sabes, porque esta persona lo hizo. Pues esta persona estaba aquí y fue horrible, espero que me hayas entendido. Yo traía un vestido blanco, entonces obviamente estaba toda sucia de todo esto.
Y cuando por fin me levanto, salí corriendo como pude, el cucaracho se dio cuenta, le conté y el cucaracho pues obviamente se le dejó ir, ¿no?, a esta persona. Cuando me lleva a mi casa, durante todo el camino que iba manejando, el cucaracho me decía que era mi culpa, que lo que me había pasado y lo que había hecho su amigo era mi culpa y que yo ya no era de él. Lo más triste de todo esto es que el cucaracho, pues, hermana, yo ya me sentía como una chava sin valor, como que nadie me iba a querer si no era el cucaracho, ¿no? Toda la escuela se enteró de lo que pasó y de ahí no me bajaban de fácil. Y pues la pasé bastante mal, porque yo en ese momento, para refugiarme, empecé a ingerir bebidas alcohólicas y sustancias, ya sabes de cuáles. Pasó algo muy fuerte. Esta historia tiene muchas cosas muy fuertes, hermana, que desafortunadamente no puedo contar por, ya sabes, por los videos, pero tú, imagínate lo peor de lo que te cuento, ¿no? En una ocasión estaba en casa del cucaracho y, para no hacerte el cuento largo, le revisé el teléfono. Él se quedó dormido, le revisé el teléfono y por supuesto que le encontré mensajes, híjole. Con 100 personas era poco, con 100 mujeres era demasiado. Era algo horrible, le aventé el teléfono, me salí, me siguió. En una de esas me bajó del taxi donde yo iba y yo romanticé esta parte y después me di cuenta que había sido algo horrible porque me llevó a un cuarto donde tenía rosas y no sé qué para pedirme perdón. Él me decía, fíjate, me decía, tú no te atreves a dejarme porque nadie te va a querer porque ya fuiste usada. Nadie te va a querer porque yo soy la única persona que te puede querer. Entonces, de alguna manera, ese lavado de cerebro, pues me la creí. Yo cada vez me sentía con menos valor, me sentía poca cosa y pues el cucaracho se encargaba de reafirmar estas cosas, ¿no? Me decía que nunca nadie me iba a querer, y fíjate la manipulación que él ejercía en mí. Me trataba mal, me humillaba, me decía muchas cosas, pero al mismo tiempo me daba regalos, me decía que me amaba. Entonces, tengan mucho cuidado, chavas, con esto, porque hay muchos hombres así, que lo hacen de esta forma solamente para retenerte y que pienses que va a ser la única persona que te va a querer. Eso no es cierto. No es cierto, solamente los cobardes y los que son niños, porque ni siquiera los hombres se atreven a hacer esto. Si tienes a una persona ahí a tu lado que haga ese tipo de comentarios, huye, hermana. Te lo juro que allá afuera hay más personas que te pueden querer. Y primero empezar a trabajar por ti misma y empezar a quererte y a valorarte y no a quitarte valor por las personas con las que hayas estado, mucho menos por algo que te pasó que tú no tuviste absolutamente nada de culpa. Hermana, pues un día en una fiesta en casa del cucaracho, me acuerdo que se desapareció el cucaracho, no lo encontraba y fui a un cuarto donde él siempre se metía y iba a entrar al cuarto y estaba con llave. Yo sabía dónde estaban las llaves. Fui por las llaves. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando abro el cuarto, ahí estaba con mi prima Marina. ¿Sabes qué fue lo más doloroso? Que el día que me pasó la tragedia que te conté, también estaban juntos. Y lo peor es que mi prima, la hija de mi tío, también sabía. O sea, mis dos primas sabían que él me estaba engañando con una de ellas. Yo me sentí tan mal, hermana, porque yo a ellas las consideraba como mis hermanas. Le pedí a mi mamá que fuera por mí, que me regresara a vivir con ella porque yo ya no aguantaba. Decidí seguir mi vida, seguir estudiando, pero otra vez el cucaracho me buscó para pedirme perdón y decirme que él quería estar en mi vida. Y pues obviamente, como él me tenía bien manipulada, obviamente acepté y le di otra oportunidad. Pero si yo regresé con él, fue para vengarme, porque dije, me voy a vengar de todo el daño que me hiciste y de todo el daño que me ocasionaste. Para esto, cuando regreso con él, me entero que había embarazado a otra chava y que él no se quería hacer responsable de ese bebé que pues él había hecho. Pues ya, siguió pues todo y un día me acuerdo que hicieron una fiesta en el rancho que tenía el cucaracho y me acuerdo que invitó a todo el colegio con los que estábamos estudiando. Y yo dije, aquí es el momento perfecto para que mi venganza sea pública, porque creo que cuando te humillan públicamente es lo que más duele. Entonces dije, hoy va a ser el día en el que me voy a vengar de este tipo. Pues, ¿te acuerdas del otro hermano que tiene el cucaracho, hermana, que es de mi edad? Bueno, pues este muchacho yo sabía que era peor que el cucaracho, era un mujeriego, pero dije, no. En la fiesta me empezó a echar miraditas, yo también le respondí el coqueteo, ya yo con unos traguitos dije, bueno, llegó mi venganza, ya sé cómo porque yo no sabía cómo, hermana, pero en ese momento todo se empezó a dar, como que la vida dijo, ahí te va pues, para que te quedes a gusto. Agarré de la mano al hermano del cucaracho y me aseguré de que me vieran sus amigos del cucaracho. Nos fuimos a un cuarto, el hermano del cucaracho y yo, y cuando íbamos a empezar, ya sabes qué, que entra el cucaracho y que me ve con su hermano. Hermana, pues le hablé a mi tío, fue por mí. Yo obviamente, pues como el cucaracho tenía un carro, pues que corría, ¿verdad? Llegó mucho antes que yo a la casa de mi tío.
cuando me bajo del carro, me acuerdo que este cucaracho, mira, así estuvo a punto de hacer, porque me dijo, se los juro, hermanas, que en ese momento yo vi la cara del cucaracho, era una cara del demonio, o sea, se transformó completamente. Y yo dije, no, pues ya valió, ¿no? Ya me va... Pues afortunadamente salió mi familia y el cucaracho no pudo hacer nada y se fue. Hermana, pues ¿se acuerdan de mi amiga Fernanda? Mi amiguita que me hice cuando me ayudó y todo eso en la escuela, cuando me criticaban por ser niña fresa. Yo dije, pues le voy a contar todo a Fernanda, ¿no? En eso le marco y me contesta su mamá. Y le digo, oiga, no está Fernanda. Y me dice, ¿cómo? ¿No te enteraste? Y yo, ¿cómo? Es que Fernanda se desvivió. Lo peor de esto, hermana, es que 2 semanas antes de que eso sucediera, de mi amiga Fernanda, ella me mandó un mensaje que para que nos viéramos porque tenía problemas con su mamá y me quería contar. Y yo como estaba sumergida y, ay, no, metidísima en mi enamoramiento con el cucaracho, pues no la vi. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, hermana? Que me enteré que Fernanda se desvivió porque también le pasó lo mismo que a mí. Y me siento tan mal porque pudimos haber platicado las dos para sobrellevar esto, pero ahora me siento culpable. Yo estaba muy mal, una noche tuve un problema con mi mamá muy grande, nos dijimos cosas de las cuales estoy arrepentida y estoy segura que ella también. Nos dijimos cosas muy feas. Yo dije, yo soy una basura como persona, como hija, como pareja y como mejor amiga. ¿Qué hice, hermana? Junté todo el medicamento que me encontré para poder desvivirme. Perdí la conciencia y desperté en el hospital. Cuando despierto veo a toda mi familia y es ahí donde me doy cuenta que tenía una razón para vivir, que era mi familia. Entré a psicólogos, a terapia psicológica con psiquiatra y no solamente yo, también mi mamá y mi hermana. Pues comencé a salir adelante y en una de esas tuve una conversación con mi mamá, que es aquí donde te digo que por qué no quería que juzgaran a mi mamá. Mi mamá me contó que cuando murió mi papá, ella estaba muerta en vida, porque ella amaba a mi papá. ¿Qué pasó, hermana? Que cuando muere mi papá, a los pocos meses mi mamá se encuentra con un hombre con las mismas manos de mi papá, con la voz de mi papá, con el físico parecido de mi papá, le ofreció refugio y pues ella erróneamente se confundió, se sintió de alguna manera como si estuviera con mi papá y por eso es que había cometido ese error. Y que yo en ese momento no lo entendía, pero ahora a mis 24 años puedo entender que lo que hizo mi mamá no la puedo juzgar. Bueno, pues yo seguí con mi vida, dije ya, ¿no? ¿Y quién crees que reaparece en mi vida? El cucaracho. Pero esta vez yo obviamente tenía mucho miedo, porque ustedes dirán, ¿por qué nunca hiciste nada con las autoridades, hermana? Porque el cucaracho tenía poder y dinero. Aparece y yo dije, me va a hacer algo. Y que me dice, oye, quiero hablar contigo. Vengo a pedirte perdón y ofrecerte el dinero que tú quieras para que nunca salgas a contar lo que yo te hice. ¿Por qué? Porque el cucaracho se metió a la política y pues su imagen no podía ser manchada. Él se casó, tuvo hijos, entonces me dijo que él quería hacer las cosas bien y que él me daba pues mucho dinero, me ofreció mucho dinero con tal de que yo nunca saliera a hablar, hermana. Actualmente tengo 24 años, estoy feliz, comprometida y a pesar de que tengo poca edad, siento que he vivido bastantes cosas, más cosas de las que una niña a lo mejor de 24 años pudiera haber vivido. La vida te pone a personas, hermana, que siempre te van a salvar o te van a ayudar. En mi caso fue mi papá, mi abuelito y mi amiga Fernanda, que se desvivió. Los tres siento que desde donde quiera que estén siempre me han cuidado y me han apoyado. He intentado tener bebés, pero nomás no se me ha dado. He tenido 2 abortos, entonces he tratado de salir adelante, de luchar y de que yo tener una familia feliz ahora sí. Y lo más importante, hermana, es que aprendí a no tener rencor en mi corazón y a perdonar a todos. Yo perdoné al cucaracho y desde entonces no lo he vuelto a ver de cuando me ofreció dinero. Tengo una familia que me apoya en todo y una pareja increíble que desde hace 5 años está conmigo en las buenas y en las malas.